Hola a todos, hoy día voy a explicar del libro Didáctica de la Matemática el capítulo 2 de Grecia Galvez. Para tener en cuenta, Grecia Galvez hace el doctorado y en su tesis presenta el aprendizaje de la orientación en los espacios urbanos, una proposición para la enseñanza de la geometría en la escuela primaria. El director de esta tesis fue Guy Brousseau. Ella desarrolla toda la tesis en base a la teoría de situaciones didácticas de Brousseau y se centra en la matemática moderna. Entonces su investigación se basa en la matemática moderna. Esta investigación tiende a lo que es la instrumentación o los materiales de trabajo que tiene el docente para la didáctica de la matemática, en el cual se distinguen la producción de materiales, siempre hablamos de materiales didácticos, ¿verdad? Lo que es el trabajo con concreto, con material concreto. Los textos matemáticos, las fichas de trabajo para los alumnos, los juegos didácticos, y por último las colecciones de problemas. Recuerden que en la segunda parte explico una situación problema que ya plantea desde un rompecabezas, para la construcción de un concepto matemático. Es muy interesante hacerla porque realmente es una forma de razonamiento al que el niño le implica conocimientos previos y una adaptación a esa situación problema muy interesante. Bien, les decía, su investigación está en base a la teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau. Recuerden que en la página está en varios apartados la teoría de situaciones didácticas y la tipología o fases de la misma. Define Guy Brousseau situación didáctica como un conjunto de relaciones establecidas explícita y o implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio, o sea, instrumentos y objetos, y un sistema educativo, o sea, el docente, con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de construcción. Bien, la definición básicamente sale en todos los apuntes. Sí les voy a explicar en forma práctica lo que dice esta definición, que es lo siguiente. Un alumno o un grupo de alumnos, cierto medio. ¿A qué le llama cierto medio? A los instrumentos y objetos. Por ejemplo, yo trabajo mucho la construcción del aprendizaje. Doy dando pautas, y trabajo mucho con los esquemas y las relaciones de conocimientos previos. Eso sería un instrumento. Mis objetos, el pizarrón, el fibrón, etc. Bien, el sistema educativo, que sería el docente o profesor, ¿verdad? Y todas estas relaciones, en este proceso de situaciones didácticas, es lo que él llama contrato didáctico, Si bien es una situación didáctica, se encuadra en un contrato didáctico. Bien, como les decía, ella en su investigación y en su tesis
relaciona y define las reglas de funcionamiento, ¿sí? en las interacciones en base a las situaciones de Guy-Brusseau, donde ella le presta muchísima atención a la situación de acción, donde recuerden que la situación de acción era cuando el alumno interactúa con su medio. Bien, si quieren lo podemos recordar, las fases o tipologías de situaciones didácticas de Guy-Brusseau, que lo trabaja ella, ¿verdad?, en su tesis, donde dice lo siguiente. Un segundo, si no se me resbala mucho el fibrón. Dice que en la situación de acción, recuerden que estas son las tipologías de situaciones didácticas, se analizan en forma separada para la construcción del aprendizaje o del saber matemático en forma de situaciones. Si bien no están aisladas unas de otras, sí se trabajan por separado para el mejor análisis de las mismas, ¿sí? En la situación de acción, ella dice, lo más importante es generar la interacción del sujeto con el medio. ¿A qué le llamamos medio? Cierto medio, ¿se acuerdan recién? Ese cierto medio es o la situación problema, o el material didáctico, o el juego que le van a dar al alumno, ¿sí? Esto va a implica decisiones para organizar la resolución. O sea, por ejemplo, en la parte 2 que les doy esa situación, problema que plantea ella en base al rompecabezas, el niño tiene que interactuar con el rompecabezas, ya sea creando uno, empezando solo con gráficos, ¿sí?, cortando las figuras, o puede generar operaciones, ¿sí? Eso va a depender de la interacción y de los conocimientos previos que tenga el alumno, ¿sí? La segunda situación es la situación de formulación, donde lo más importante de esta situación es la comunicación, ¿sí? Es una palabra clave en esta fase o situación, la cual dice lo siguiente, cuyo objetivo es la comunicación de informaciones entre los alumnos, precisando qué información deben comunicar. O sea, se formulan mensajes sobre su acción. ¿Sí? O sea, volvemos a la situación que les di como ejemplo. Los alumnos van a decir, bueno, yo dibujé el rompecabezas nuevamente. Otro va a decir, bueno, no, yo directamente empecé a sumar o multipliqué. Es cuando comunican, nada más. Después tenemos la situación de validación. Recuerden que está mucho más ampliado este concepto en teoría de situaciones didácticas, tipologías o fases en el canal, es otro video. Bien, la situación de validación, les decía, es cuando el alumno valida su accionar, ¿sí? O su acción. O sea, yo hice este procedimiento por esto y por esto. Valida, justifica lo que hace, ¿sí? Esta es una validez de acciones o afirmaciones.
acá está formulando un mensaje, ¿sí? Acá valida afirmaciones. Ya trabajó sobre esa situación problema, la resolvió. No estamos hablando de si es correcto o no es correcta la resolución. Solo estamos hablando de que existió un proceso de resolución. Bien. Y luego, y finalmente, la situación de institucionalización, que es la última, donde se le da un significado socialmente establecido a ese saber. O sea, se construye con los alumnos el saber constituido. Y el docente da estatus a ese saber. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que se entiende que en esta situación didáctica el alumno, al llegar a la situación de validación, de institucionalización, pudo resolver esa situación problema, llegó al concepto que nosotros queríamos que construyera. Por lo tanto, lo único que va a hacer el docente, ¿sí?, es explicarlo en conceptos matemáticos. Recordemos que muchas veces esa situación problema puede ser resuelta con formas o operaciones no convencionales, ¿sí? Por lo tanto, se va a llegar a un saber convencional donde se le va a dar un lugar, un estatus a ese saber y se lo va a nombrar con conceptos matemáticos. Bien, bueno, espero que les haya servido el video. Cualquier duda, por favor comenten, o si necesitan alguna otra explicación. Si les gustó, suscríbanse y regálenme un me gusta. Gracias.